Sí, Sí, licenciado. Va. Entonces, como les digo, es el historia jurídico-social de Guatemala. En mi nombre, como ahí aparece, yo voy a ser su profesor. Yo soy abogado, no soy historiador ni nada, pero ahí uno se va recordando de todos los temas, de lo que vimos en primaria, lo que vimos en básicos. Yo no sé, no me recuerdo si en secundaria se mira eso, pero lo volvemos a ver por acá. Solo que ya es otros temas. Yo creo que ya somos más claros nosotros para poder opinar al respecto de lo que es la realidad histórica de Guatemala. ¿Estamos por ahí? Entonces, vamos a empezar clase y vamos a ver lo siguiente. Bueno, me voy a ir guiando, por cierto, me voy a ir guiando con lo que está en el programa. Entonces, vamos a empezar viendo lo que es la historia. ¿Qué es la historia? Dice acá. Bueno, solo antes de empezar ya clase, ¿alguna pregunta o algo? Estimado Lick, solo si le podría dar presentar pantalla completa, es que está como 3/4 de pantalla. Permítame, pues, voy a dejar de presentar y le voy a dar. Es que yo solo compartí ventana, dice aquí, vamos a ver toda tu pantalla. Lo que pasa es que si no, después ya no puedo regresar. No me tira. Es que si pongo compartir toda la pantalla, me tira la imagen de la clase que tenemos ahorita. No sé por qué no me dice. Pero digamos que dentro de donde está en la ventana, cuando abra el PowerPoint, si lo abre. Ajá. Permítame. El PowerPoint como lo tenía, estaba presentando. Vamos a ver, pues voy a compartir una ventana. Aquí está. ¿Ahora? Su presentación del PowerPoint. Sí. Ajá. Ahora, a la derecha, esquina inferior derecha, hay varias que aparece como cuaderno, como un barrilito. Ahí hay formas de presentación, ya sea completa o solo sea en índice, como la tiene ahorita usted. Ok. Es uno que parece como si fuera un mazo, parece. O sí. También hay unas hojitas que parece texto, ahí le sirve para poderla ver usted y que Miren, aquí lo puse como que la presentación de la diapositiva así en grande, en modo presentación, pero yo creo que a veces no se mira. Solo me sale la primera, pero si yo quiero cambiar pantalla, por ejemplo, esta ya no, ahorita ya puse la segunda, pero no aparece, porque ya me ha pasado. ¿Cómo sí, pues. Regreso, ahorita regresé a la primera página. Ahorita regresé a donde está mi nombre. No sé si eso lo miran ustedes. El cambio no. ¿Verdad que no? Fíjese que ya tuve yo el problema. No se ve, licenciado. Entonces lo tengo que dejar en la pantalla así porque no me deja de otra forma. Vamos a ver. Ese es el dispositivo porque yo la miro bastante bien. Sí, la miro grandota. Miren, ahí vamos a ver. Ahorita, ¿qué miran ahí? Ahí está. Ahí está. Ahí está cambiando. Ahí está completa. ¿Y ahí? ¿Cambió? Así como está, déjelo. Ahí está súper bien. Sí, pero que ahí no le cambia. Ahí está completa, exacto. O sea, a mí sí me cambia, pero yo no sé si vieron ahorita, ¿qué leen ahorita ahí? ¿Qué es la historia? Ok. ¿Ahora? Estudio de los acontecimientos del pasado, nivel de descubrimiento. No, pero yo cambié de página ahorita. ¿Qué leen? Nivel de descubrimiento o hallazgo. Sí. Sí, ok. Que es un poco retardada la reacción de la computadora, tal vez. La historia oficial, sí se mira que está cambiando, Lick, no se preocupe. Sí, mira, ok, perfecto. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahí me metí en lo que es como el librito. Eso era, muy amable, licenciado. Ahí está, estamos a la orden. Miren, cualquier cosa, ustedes siempre díganme, yo no me voy a poner a pelear, no me voy a poner a alegar, no voy a absolutamente nada. Yo soy muy tolerante en todo, no voy a ser como aquel profesor que como le dijeron buenas tardes, hasta cortó la clase, ¿va? Nada que ver. Entonces, empecemos pues. La historia. Dice que es el estudio de los acontecimientos del pasado relativos a la persona y a las sociedades humanas. Relato de sucesos del pasado. Yo pienso que es más esto. Es un relato de sucesos del pasado, especialmente cuando se trata de una narración ordenada cronológicamente y verificada con los métodos de la crítica histórica. Eso ya lo vamos a ver en su momento. Y eso yo lo saqué de un diccionario. Ok. La otra definición dice, la historia es la disciplina que estudia los acontecimientos pasados de la humanidad, basándose en documentos, registros, testimonios confiables,
para dar pruebas de lo ocurrido y sustentar las narraciones e interpretaciones escritas por los historiadores o cronistas. La palabra historia viene del griego iotopía, cuyo significado era dar testimonio. Desde su origen en la antigua Grecia, los historiadores procuraron contar las cosas como en realidad sucedieron. En la actualidad, como disciplina académica que busca comprender hechos y procesos sociales, la historia toma forma en relatos de 3 niveles descriptivos. Entonces, tenemos que entender que la historia es un relato de los eventos pasados de la humanidad, ¿sí? Pueden ser individuales, pueden ser referente a sociedades humanas, puede también referirse a hechos históricos y que se van narrando conforme se van dando. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos platicar de un hecho histórico, fue la independencia de los Estados Unidos de América, la independencia de Guatemala, la Revolución Francesa, y todo eso se va registrando por personas que se encargan, muchas que se encargan de escribir, pero también, como lo vamos a ver, a veces son historias oficiales, ¿sí? Que son redactadas por encargo del que detenta el poder. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso es que la historia a veces no es por las formas en que se da, porque como se involucra mucho sentimiento de las personas, en muchos casos, entonces podemos ver que la historia puede ser sesgada, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes no han escuchado que antes de Cristóbal Colón viniera a América dicen que habían venido los vikingos y cosas por el estilo? Pues si hubieran venido, les juro que ya nos hubieran invadido antes. O cosas por el estilo, sucesos que se dan, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que nos enseñaron a nosotros, que Hitler se suicidó. Y ahora resulta que existen muchos documentos, que existen descripciones de otras personas que dicen que él no se suicidó, sino que él huyó y se fue a vivir a la Argentina o a Brasil, uno de esos países que les dieron asilo en esos momentos. Entonces, por eso dice, en la actualidad, como disciplina académica, busca comprender hechos y procesos sociales. La historia toma forma en relatos según 3 niveles descriptivos. 1, nivel de descubrimiento o hallazgo. Cuando el investigador encuentra evidencias que arrojan luz sobre un hecho ignorado. Por ejemplo, cuando se descubre una carta en la que un personaje informa sobre hechos desconocidos. Entre todo el relajo de historia que hemos tenido, se han ustedes encontrado tal vez con documentos inéditos sobre alguna situación. Y entonces, esos a veces hasta van variando la historia que nosotros realmente hemos venido conociendo durante mucho tiempo. Entonces, se recuerdan ustedes, habrán oído, yo voy a ir poniendo ejemplos de cualquier tema que se me vaya viniendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un relato de lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero de repente, hace unos tantos años, por los años 2000 o algo así, en no sé qué lado se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y entonces se encuentran otras cuestiones que van en contra de lo que va diciendo la Biblia. Entonces, o la va cambiando. Entonces vemos que existe un nivel de descubrimiento o hallazgo. Eso fue uno de esos tantos. Ahora, tenemos un nivel analítico e interpretativo. Ya se conoce un hecho y ahora el historiador interpreta su importancia según el contexto temporal, si tuvo influencia sobre otros acontecimientos. Esta es otra forma de la historia. Sin embargo, yo pienso que es un poquito cuestionable porque ya estamos viendo lo que el historiador interpreta. Y aquí estamos viendo algo subjetivo, ¿sí? O sea, cuando hablo de subjetivo es porque es producto de lo interior de la persona. Objetivo, fuera de esa persona. ¿Estamos? Ya van a ver eso ustedes en filosofía, lo que es subjetivo y objetivo. Entonces, el historiador va a describir según lo que él va viviendo y va compartiendo, ¿sí? Pero él le va a dar podemos decir que lo va a interpretar, le va a dar un significado en su contexto temporal. ¿Estamos por ahí? Nivel crítico o historiográfico. Se da cuando varios historiadores han escrito acerca de un mismo periodo o proceso histórico. En la historiografía se hacen críticas y comentarios sobre las distintas interpretaciones de un hecho o periodo de la historia. Ahora bien,
Nos vamos. ¿Alguna pregunta al momento de esto? Todo bien, licenciado, gracias. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, una pregunta, estimado Lick. sí, a la orden. ¿Qué opina usted de una definición de historia que da un investigador de la UNAM que dice que la historia es el estudio del pasado para la explicación del presente y la planificación del futuro? De verdad que sí. Me parece mucho me parece mucho la expresión, ya la había escuchado. Recordemos de que, señores, ustedes han escuchado el dicho aquel que dice: el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo nuevamente. Sí. Entonces, definitivamente, tenemos que aprender del pasado porque son ciclos. La verdad que la vida es un ciclo, va dando vueltas. Podemos decir, yo podría decir que es un poco repetitiva, por supuesto, a distintos niveles. Por ejemplo, podríamos hablar del descubrimiento de América y lo podríamos comparar tal vez como el viaje a la luna. Llegaron estas gentes a la luna y estos llegaron aquí a América. Son dos cosas distintas, pero al final de cuentas, si lo vemos, es un ciclo, solo que uno va más evolucionado que el otro. Pero tiene esa definición que da este profesor mexicano que usted manifiesta. La verdad que tiene mucha razón. Tiene mucha razón, porque si no conocemos el pasado, no vamos a comprender ni el presente, ni vamos a comprender el futuro, ni vamos a planificar el futuro. Entonces, Kimberly, solo póngame en silencio. Permítame. Eso. Entonces, por ejemplo, si no con la historia, por eso vamos a ver nosotros la importancia. Usted va a decir, mire, ¿qué tiene que ver historia? ¿Por qué vamos a ver los indígenas? ¿Por qué vamos a ver las bulas papales? ¿Por qué vamos a ver la conquista, la invasión? Pero sí es necesario comprenderlo, porque así vamos a ir entendiendo por qué tenemos un ordenamiento jurídico de tal forma. Por ejemplo, cuando ustedes ya vayan por Civil 1, 2, 3, 4, se van a dar cuenta que el Código Civil casi que es una copia textual del Código de España, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque traemos raíces de esas gentes. Vamos a ver que nuestra constitución propia, ¿sí? No es porque nuestra Asamblea Nacional Constituyente en ese momento fueran unos grandes intelectos, la mayoría. No, simplemente fuimos adoptando situaciones que se han venido configurando en el devenir de la historia, ¿sí? ¿Por qué ahora existen en la Constitución, vemos derechos humanos, cuando antes no existía, ¿sí? Entonces, pero todo va conforme su evolución. Por ejemplo, había la Constitución de 1965, si no estoy mal, en ella estaba planificado que nosotros seamos una república y estaba prohibido el comunismo. Así, se los estoy parafraseando, ¿va? Pero conforme la forma se ha venido dando la historia y vamos conociendo el pasado, vamos viendo cómo es que se formó el Estado. Ustedes, por ejemplo, van a ver en su momento que nuestros poderes se dividen en organismos legislativo, ejecutivo y el judicial. Pero ¿de dónde vienen? No es porque estos cuates de aquí hayan sido muy inteligentes. Eso ha venido de conocer la historia. Entonces ustedes van a ver a la teoría de Montesquieu, ¿sí? De Montesquieu, que él habla sobre la división de poderes y más que todo en lo que se llama la teoría de los pesos y contrapesos. Estamos. Entonces, Kant, creo que se llama, ¿cuál es su nombre? ¿O está...? Sí, está abreviado. Mi nombre es Cantón. Cantón es mi nombre, licenciado, y mi apellido es Lee Cantón. Sí, eso sí yo. Ajá. Nada que ver con conmigo, ¿ah? Pues es el mismo apellido. Y como ese Bruce Lee venía también del mismo lugar, Cantón, que vino mi abuelito. Bueno, entonces de repente ahí por ahí hay parentesco. Entonces mejor no le hago. Como los chinos reconocen hasta creo que el 87 grado. Imagínense, y aquí está el cuarto. Sí. Vale. Bueno. Un gusto, licenciado, para servirle. Igualmente, Cantón. Entonces, retomando lo que él estaba tomando, definitivamente esa definición que él nos da es muy, muy interesante y muy adaptable a lo que estamos viviendo. El que no conoce su historia
está condenado a repetirla. ¿Estamos? Entonces, muy, muy buena esa interpretación y la comparto. ¿Sí? Ahora bien, entonces nosotros ahorita tenemos 3 niveles. El nivel de descubrimiento, que es aquel que encuentra sin analizar, y lo va incorporando, ¿sí? Y después el otro, donde el analítico, donde este historiador ya hace un análisis del hecho que se da y interpreta su importancia según el contexto temporal. Por ejemplo, que hubiera habido un fulano que haya escrito, por supuesto que lo hubo, que habló sobre la Revolución Francesa y explicó todos los acontecimientos que se fueron dando. Y entonces él va a decir al final de cuentas que ese evento tuvo influencia en todo el mundo, ¿sí? Porque ahí se empezaron a considerar los derechos humanos del hombre, ¿sí? Que eran, ¿cuáles son los? Y se basó bajo 3 principios en ese momento. ¿Cuáles eran? De la Revolución Francesa. Libertad. Igualdad y fraternidad. Igualdad. Ajá, perfecto. Entonces, derivado de eso, se vienen dando todas esas situaciones. Por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar derecho, ustedes dicen, por ejemplo, una vez me hicieron una pregunta, yo sin haberlo estudiado, ¿no? Y me dice un muchacho que estaba estudiando derecho, pero era muy patojo, y me dice él, mire, ¿por qué si somos un estado laico, por qué la Constitución empieza invocando el nombre de Dios? Y al final de cuentas, cuando yo empecé a estudiar un doctorado ahí en derecho, el profesor nos explica que no se refiere al Dios religioso, sino se refiere a, o sea, sí a Dios, pero no desde el aspecto religioso. Entonces, tocamos a una interpretación que hace Immanuel Kant referente a esos temas, y por eso es que se van tomando esas figuras que van influenciando en nuestra propia historia. Por supuesto que hoy tendría que buscarlos nuevamente. Bueno, y ahora tenemos el nivel crítico. O sea, se da cuando varios historiadores han escrito acerca de un mismo periodo, proceso histórico, y se hacen críticas y comentarios sobre las distintas interpretaciones del hecho o periodo de la historia. Ahora, ¿qué? Aquí viene algo bien interesante. Las 2 interpretaciones de la historia. En todas las sociedades divididas en clases, donde una clase domina el poder económico, así como el poder político e ideológico, la interpretación predominante de la historia dependerá de los intereses materiales e ideológicos que los sectores hegemónicos están empeñados en defender. Por lo tanto, la historia de la clase dominada ha sido minimizada y oscurecida bajo la interpretación de la historia bajo la dirección de la clase dominante. Por lo tanto, en las sociedades antagónicas, la interpretación de los procesos históricos no es una sola, sino que tiene un sentido de clase y se inscribe en la lucha de clases en el terreno ideológico. Ya vamos a ir adelantando un poquito más esto y van a ver. Derivado de lo anterior, podemos determinar que hay 2 tipos de historia, una oficial y una crítica, ¿sí? Entonces, se lo voy a admitir personas. Vamos a repetir un poquito a esta. La historia oficial es la que obviamente ha servido a los intereses de la clase de poder, el que conviene a su dominación y que tiene como finalidad esencial crear la idea de las estructuras fundamentales de la sociedad imperante, son inmutables y por consiguiente reforzar la sujeción y el conformismo de los amplios sectores de la población. Es una obra de historia patrocinada. Como vemos, hay 2 slash ahí, 2 diagonales. Es una obra de historia patrocinada y autorizada o respaldada por un sujeto. El término se usa más comúnmente para las historias que se producen para un gobierno. El término también se aplica a las comisiones de organismos no estatales, incluidas las historias de las empresas comerciales, o sea, se refiere al relato de los hechos del pasado desde la óptica y según la conveniencia de quienes detentan el poder. El dominio del pasado es imprescindible para gobernar el presente y la historia crítica. Ok, sin irnos tan lejos, vemos de que la historia oficial la escribe el que detenta el poder, ¿sí? O el que gana, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial nosotros del lado de Alemania, Japón e Italia? ¿Han leído algún libro que hable sobre eso? Desde la perspectiva de ellos. No, Lee. No, va. Miremos el tema de... si no nos tan lejos, vámonos aquí a Guatemala. Vemos que existe en la historia de que se habla de una guerrilla, ¿sí? Y cómo pintan a los guerrilleros
los libros oficiales de Guatemala? Como los masacrantes del país. ¿Perdone? Como los que ejecutan la masacre en el interior del país. Ok. A nosotros, bueno, yo no sé qué tan jóvenes hay aquí y qué tan adultos, pero en la época de los 80s, cuando recrudeció la violencia aquí en Guatemala, a nosotros nos pintaban que los guerrilleros eran los malos. ¿Sí? Correcto. Y entonces que eran los que estaban dañando el país, y eran los que querían meter el comunismo, que era todo lo malo que se pueden imaginar de ellos. Conforme ha ido evolucionando el tema y se ha permitido, ahora que hay más acceso a poder publicar, nos damos cuenta de que no solo la guerrilla fue la que cometió actos atroces. El libro que escribió el padre Gerardi ya se refiere que fue el ejército que también cometió masacres en contra del pueblo, cosa que no estaba dentro de los libros de historia, pero ahora porque se permite, porque ya las clases dominadas tienen acceso a información, tienen acceso a la cultura, tienen acceso, pero antes eso era casi que imposible, ¿sí? Entonces lo que se decía de una cosa, eso era, y no había vuelta de hoja, ¿sí? Entonces, la historia, al final de cuentas, tenemos una historia oficial, que es la escrita o la que es redactada por la clase dominante. ¿Estamos? Tenemos, a ver, Fernando Méndez, cuénteme. Ah, correcto. Mire, usted se me adelantó un tema, pero ya que lo tocó, al final de cuentas no hay... fíjese que me pone una compañera llamada Verónica, necesita ingresar al curso, pero no tengo para ingresar a nadie. Ok, gracias, licenciado. Ahorita le digo que vuelva a intentar. Que vuelve a intentar, porque ahorita las tengo en pantallita. Bueno, como le decía, Fernando, usted se me adelantó un tema muy importante. ¿Qué pasó con ese gobierno revolucionario? ¿Qué nos pintan a nosotros? ¿Qué nos pintan a nosotros? Que Arbenz Guzmán nos quería mandar al comunismo y estaba quitando las tierras y que iba a hacer una reforma agraria. Está el decreto 900, que en su momento lo van a ver ustedes en el curso de Derecho Agrario. Hablamos de ahí del tema de la reforma agraria, entonces que él quería quitarnos las tierras. ¿Cómo era la Unión Soviética en ese momento? La Unión Soviética era un país netamente comunista, donde la gente no tenía propiedad de la tierra, ¿sí? Era el Estado y ese solo le daba dónde vivir, le daba sus comidas, le daba sus cuestiones, pero ellos no eran propios de. Hay un término que se utiliza ahí para cuando ellos tenían sus ollas para comer y cosas por el estilo, pero no, ahorita no lo ubico, no recuerdo, pero para ello les recomiendo mucho que lean el libro. Por eso no debemos de escuchar, no nos debemos de cerrar solo en un enfoque. Tenemos que ver y abrir más, tenemos que ser abiertos para el tema de historia, ¿sí? Porque si ustedes leen ahorita un libro de Vargas Llosa, que se llama Tiempos Recios, que se refiere a la caída del Caradiacha, ¿cómo se llamaba eso? Porque así le decían de apodo, de Castillo Armas, y cómo lo matan. Y la verdad es que ese era el apodo que le tenían a él, Caradiacha. Y entonces él empieza a explicar en el libro cómo se da la caída de Arbenz y también cómo se da la muerte de este tipo, que era un general que al final de cuentas a él lo pusieron solo como imagen de que fue el que entró triunfante para el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz. Sin embargo, a él solo tenían, según el libro, lo pusieron como monigote, ¿sí? Entonces a él lo pusieron, ¿saben? ¿Y por qué? Porque precisamente por la cuestión que tenía la nariz de hacha que le decían. Pero me van a disculpar porque como ahora todo es racismo, ¿no? Porque tenía cara de indios que lo pusieron a él, ¿sí? Por eso fue que lo pusieron, según lo que cuentan en el libro, ¿sí? Pero ¿por qué venía Jacobo Arbenz? Ahorita voy, Cantón. ¿Por qué venía Arbenz Guzmán a querer quitar tierras? Y no era tan así la cosa. Lo que sucedía es que
los señores de la United Fruit Company eran casi dueños de toda la parte sur, y no sé si parte norte, pero era la parte sur, donde ellos tenían que, por ejemplo, desmembraron ciertos pedazos que constituyen hoy municipios completos, ¿sí? Entonces, simplemente los señores tenían la tierra, pero no pagaban impuestos. Entonces él dijo, no, señores, tienen que poner impuestos. Él le dio fuerza a lo de los sindicatos, ¿sí? Y entonces vienen, y según lo que cuenta el libro, dice que él está hablando con el embajador y dice, mire, viene usted, el embajador que era Perifoy, y le dice, mire usted, es que usted quiere meter el comunismo porque es lo de los sindicatos. Y le dice, el señor le dice, pues en su país también hay sindicatos en los Estados Unidos, estoy haciendo lo que ustedes están haciendo. Y ustedes me están acusando a mí de comunistas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué fue el problema? Porque como él empezó a querer cobrar impuestos a las tierras que eran propiedad de los estadounidenses, entonces él ya era comunista y ahí empezó uno de los tantos relajos. Les recomiendo ese bendito libro, miren, entretenidísimo, se lo pueden comer en un ratito. Se llama Tiempos Recios de Vargas Llosa. A ver, Cantón, por favor. Sí, gracias, estimado Lec. Sí, buenísimo ese libro, buenísimo, lo conozco. Quería diferir un poco lo que dice el compañero Fernando Méndez, que no hubo participación del ejército. En el mismo libro de Tiempos Regios de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, él menciona ahí la parte del discurso de Arbenz, que el ejército de Guatemala, o varios, pues, la parte, digamos, de Arana, porque estaba dividido el ejército entre los que estaban de acuerdo con Arana y los que estaban de acuerdo con la línea de Arbenz. Y ellos, pues, lo que hicieron fue retener las armas para no dárselas al pueblo y que el pueblo pudiera defender la revolución del 44. Y lo menciona en su discurso Jacobo Arbenz. Ese sería uno, ¿verdad? Porque sí tuvo involucramiento, ¿verdad? Desde Arévalo, cuando Arévalo expulsa a un embajador norteamericano, precisamente porque están tratando de, digamos, sobornar al ejército de Guatemala. Y hay varios libros. Hay uno que yo tuve la oportunidad de leerlo, que es La Esperanza Rota, de Piero Gleijeses. Explica la participación del ejército, la participación de Arana y otros, pero no Arana el expresidente, sino que Arana el que estaba en el triunvirato de la revolución del 44. Entonces la participación del ejército al no apoyar a la población sí tuvo que ver, ¿verdad? Claro que entiendo que pues todos decimos que es la CIA que financió a ese gobierno mercenario o a ese ejército mercenario que mencionó usted con Castillo Armas, el MLN, pero como dijo Manuel Galich, un ministro dirigente de la San Carlos y ministro de la revolución del 44, que la revolución había caído de adentro, y es porque el ejército no apoyó a su presidente, ¿verdad? Eso era lo que difería. Yo difiero un poquito de esa parte que cabal le estaba contando a usted de que el ejército no le dio el apoyo. Bien, se lo dio porque ellos empezaron a derrocar a ese, porque no era ejército el que entró, eran puros mercenarios de otros países que se habían conseguido para entrar a Guatemala, pero muchos ya los habían derrocado. Cuando ya empezaron a derrocarlos bien, los gringos mandaron aviones, ¿sí? Y empezaron a bombardear, y por supuesto, como tenían poderío y nosotros a puras penas, no sé qué tantos aviones podrían haber, ahí fue lo que causó la debacle y la caída de Arbenz Guzmán. También dentro del libro, dentro de los libros que hemos mencionado de Vargas Llosa, también hay un complemento con ese libro que es el de la fiesta del chivo, ¿sí? Ya le ingresé, Maritza. Es la fiesta del chivo, que también se refiere a la intromisión, a la caída de Jacobo Arbenz Guzmán y el involucramiento, por supuesto que en el libro de Vargas Llosa también, el involucramiento de un presidente de República Dominicana, ¿sí? Y que no solo tuvo que ver con esa reunión, sino también tuvo que ver con la muerte de este militar de Castillo Armas. Según el libro de Vargas Llosa, me voy a la parte oficial. ¿Qué dice la parte oficial de la muerte de Castillo Armas? Dice que a él lo mató un cadete de la Escuela Politécnica de Guatemala. Y esa es la historia oficial que se maneja. Según el libro de este señor, este muchacho no lo mata, sino quien lo mata es un dominicano que era un sicario de República Dominicana, que él llega a tener mucha influencia aquí en Guatemala,
Y entonces, a este pobre cadete de la escuela politécnica lo agarran de chivo expiatorio y resulta que, según lo que yo leo, pues porque a mí no me crean, yo les estoy contando lo que dice ahí, cuando a él lo matan, a este muchacho, a este cadete, le encuentran dentro de su ropa, le encuentran un libro donde él contaba las vejaciones que había hecho Castillo Armas con su familia y todo. ¿Quién en su sano juicio va a andar cargando ese libro? Yo voy al otro, es inculparme así directamente, ¿sí? O por lo menos generar una sospecha muy directa y muy profunda para que me persigan a mí. Entonces, lo que cuenta Vargas Llosa es que no fue ese cadete, sino que fue este sicario dominicano el que lo mata. Y le echan la culpa a este pobre muchacho. Por supuesto, este pobre muchacho lo matan ahí dentro de la casa presidencial, y ahí es donde cuando entran y buscan y todo lo encuentran, le encuentran el bendito libro donde él hablaba de las violaciones que le había hecho él a su familia. Entonces, por lo tanto, como ven, nosotros tenemos una historia oficial que es la que se cuenta, pero también tenemos una historia no oficial, que es la historia crítica, que es la que vamos a ver en su momentito, la que a veces nos hace como que el clic de que es más funcional lo que están diciendo los otros que lo que es la historia oficial de Guatemala o de cualquier país. ¿Estamos? Entonces, partimos con que la historia oficial es impuesta por el que tiene el dominio, ¿sí? El que tiene el poder en ese momento es el que la manda a escribir, es el que la hace. Por supuesto que ahora, en la actualidad, es más fácil que existan escritores, cronistas o como le quieran decir, que ellos escriben los libros desde la perspectiva de lo que ellos están viviendo. Por ejemplo, otro ejemplo que vamos a poner. Fuentes Knight, uno que fue ministro de Finanzas de Colón, Álvaro Colón. De Álvaro Colón, ¿sí? ¿Qué historia oficial nosotros tenemos? ¿Quién gobernó en ese momento? Supuestamente, o sea, lo que dice la historia oficial. Gobernó Álvaro Colón porque él era el presidente de la República de Guatemala. Pero Fuentes Knight, cuando ya escribe en su libro, que no me recuerdo cómo se llama ahorita, él cuenta de que realmente quien mandaba era Sandra Torres, ¿sí? Ella ponía, quitaba ministros, ella ejecutaba como le daba la gana, ella la que organizaba el Estado y ella la que lo manejaba, ¿sí? Pero entonces ya estamos viendo una historia no oficial vista desde una perspectiva y que no tenemos por qué perderle credibilidad, porque el tipo al final de cuentas era parte de ese gobierno, participó del gabinete de Estado y donde de plano estaba metida esta señora. Entonces, vemos esa situación de que existe una historia oficial que realmente al final de cuentas puede no ser la verdadera. Ahora, ¿será el libro de rendición de cuentas que dice usted, Lick? Rendición de cuentas, así se llama el libro, ¿sí? Entonces, tenemos que, señores, de verdad, para aprender la historia, debemos abrir nuestra mente a todo libro que podamos encontrar y al que le podamos encontrar cierta lógica. Vamos a meter un poquito a religión, ¿sí? El libro oficial de la Iglesia Católica o de las iglesias cristianas es la Biblia, ¿sí? Pero existen muchos escritos que a veces se contraponen a lo que dice la iglesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esos rollos del Mar Muerto que hablan que supuestamente son un libro escrito por Jesucristo, ¿sí? Tenemos los libros apócrifos de la Biblia, ¿sí? Aquellos que no son reconocidos por la Biblia como tales. Está el libro de la Virgen María, el Evangelio de la Virgen María, de María Magdalena, está el Evangelio de Felipe, y que cuentan, unas que cuentan muchas cosas asombrosas de Jesús, pero como son muy como mágicas, entonces como que la iglesia no le encontró el sentido y no las incluyó. Por ejemplo, hay una que habla de que Jesús está con sus amiguitos haciendo figuras de barro, pero en ese momento, según la historia, porque no solo tenemos que basarnos en lo que es hay un momento también fue la palabra. O sea, también tenemos otras historias paralelas a la Biblia, cómo vivían, cómo comían, como todo el relajo. Entonces resulta que ahí hablan de que dentro de la idiosincrasia y la religión de ese momento, ellos no podían hacer figuras de nada, porque eso era considerado un pecado, según la ley de Moisés y Entonces resulta que llegan los
por decir, unos policías, ¿verdad? Llegan y agarran a los patos que están haciendo eso y todos le echan la culpa a Jesús. Entonces dice que él tiene una figurita de un pájaro, de pájaros en la mano, pero de barro, entonces que eso era prohibido hacerlo. Entonces cuando le dicen a él, a ver, abrir las manos, él abre y salen los pajaritos volando. Entonces son historias como que muy de cuentos, pero que están escritas en algunos libros, pero no fueron incluidas dentro de la Biblia, ¿sí? Entonces, de igual manera es nuestra historia. Nos imponen ciertos libros, nos imponen ciertas historias, pero realmente tenemos que leer las demás. Por eso ustedes escuchan ahora mucho que se llaman teorías de conspiración, ¿sí? Las teorías de conspiración son historias de otras personas que han visto que se salen de la verdadera historia real del tema, pero se salen de la verdadera realidad del tema y dicen, es por esto. Por eso decían por ahí, por ejemplo, algo me recuerdo que eso me lo comentó un amigo una vez, que la guerra de los Balcanes, que dividió Montenegro, Serbia, Herzegovina y todos los países que eran lo que formaban parte de lo que era Checoslovaquia en aquel momento, ahí hablan de conflictos políticos que existían, pero muchos hablan de que fue problema también con el narcotráfico que estaba involucrado en la división de esos países. Entonces, se habla mucho de teorías de conspiración, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tocar uno bien importante, pero solo quiero terminar esta crítica. En términos generales, se ha distinguido por una posición impugnadora no solo de la pura interpretación oficial, sino de las estructuras y clases dominantes que sostienen esa postura. Por ejemplo, la conquista de México, desde sus inicios, tiene dos versiones opuestas. La oficial, narrada por los soldados cronistas Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, y frente a esta, la crítica de los pueblos vencidos, cuya versión difiere radicalmente de la justificación española, cuestionando de paso el hecho mismo. Estas concepciones se han ido modificando con el progreso de las ciencias en general y de las sociedades en particular, lo que han desembocado en las corrientes burguesas y el materialismo histórico. Pero antes de irme a esa parte, por ejemplo, vamos a irnos a una historia muy universal. ¿Quién mató a John Kennedy? Según la historia oficial. Acusan a los cubanos. Acusan a los cubanos. Pero fue la CIA ya en otros documentos, ¿verdad? Ajá, en otros la CIA. Pero ¿quién fue el que disparó? ¿Quién fue el que disparó? Ahorita se me viene. Ya me acordé. Howard Oswald. Lee Harvey Oswald, ¿sí? Lee Harvey Oswald. O sea, la historia oficial es que Lee Harvey Oswald le dispara desde un edificio, desde atrás, con un rifle de repetición que tenía que manipularlo y después disparar, volver a cargar, disparar y volver a disparar. Y entonces le pega al tipo. El tipo es un francotirador, según eso. Y es la Warren que se encarga de investigar esos temas, ¿sí? Ahora resulta de que no solo fue un tirador. Ustedes ya vieron la película de JFK o JFK. ¿No la han visto? Sí, yo sí lo vi. Se están perdiendo, pero una película de películas, no esas porquerías de la Barbie. Miren, buenísima. ¿Verdad, Cantón? Es que miren, se queda uno, son 3 horas y pico de cine. Y en aquel entonces me recuerdo yo que nada, que tus cuestiones numeradas y aquel aire acondicionado, era un calor que había ahí, pero esa película lo tiene a uno prendido. Se señalan. ¿Cómo dijo que se llama? Lick, perdone. Se llama JFK. Es la de Oliver Stone, ¿verdad, mi estimado Lick? ¿Perdone? Es la de Oliver Stone, ¿verdad, mi estimado? Es de Oliver Stone, ajá, así es. Y entonces ahí cuentan la verdad. Entonces el cuate ya destruye esa versión de la Comisión Warren. Imaginémonos que él viene y explica y habla sobre les voy a dejar ahí más o menos para que ustedes, solo dejarlos picados, pero sí para que ustedes de verdad de repente hasta se las pongo a ver como parte del trabajo. Es que miren, esa la van a encontrar en Netflix. Ustedes van a, el tipo, en la historia oficial, se habla de que solo es un tirador, que es Lee Harvey Oswald, y que dispara 3 veces, y las 3 veces le pega al tipo, ¿sí? Cuando ya están en el juicio, el fiscal pongamos el fiscal del Ministerio Público, en ese momento que se encarga de hacer las investigaciones y todo, determina que no solo fue un tirador,
fueron 3 tiradores y estaban triangulados. Por eso es que cuando él explica la escena, John Kennedy, cuando recibe el primer disparo, se va para atrás, viene otro tiro y lo regresa, ¿sí? Pero hay un tiro que le entra en la parte de atrás, supuestamente, que es la única bala que le entra, pero según la película de Oliver Stone, le llaman la bala mágica, ¿sí? Porque la bala le entra a John Kennedy por la espalda, se le juega un montón por el lado del cuerpo, le sale por un brazo y le va a pegar a un senador que iba adelante en el carro. Entonces dice la bala mágica, pero la bala no va recta, sino que se empieza a curvear, que era como que fuera teledirigida esa cuestión. Pero después ya él da una explicación bastante más coherente, más cuerda, donde dice que el tipo recibió 3 disparos, ¿sí? Y fue triangulado. Y entonces empieza él a decir, miren, aquí había una señora que estaba parada acá, no le entrevistaron, esta que dijo que sí vio a un fulano, pero no lo meten dentro del informe de la comisión. Entonces, ¿cómo viene siendo nuestra historia? Está siendo manipulada. Nosotros nos han pintado una historia, una realidad histórica, ¿sí? Pero no sabemos si es la verdad, ¿sí? Al final de cuentas, porque todas las historias son pintadas a favor de ciertas personas que a veces hasta las endiosan, ¿sí? Entonces, vemos allí, vemos ahí la manipulación de la historia. ¿Pero por qué le vemos la manipulación? Porque se escribió una historia oficial por parte del gobierno encargada a una comisión Warren, porque era un senador o un diputado, no sé qué era, encargado del Congreso de realizar la investigación, y era pedido Warren. Y entonces después viene la que saca Oliver Stone, ¿sí? Y entonces empiezan todas las teorías de conspiración, hasta sacan un video. Me acuerdo cómo era tan fácil manipular los videos, que se voltea el chofer de la limusina donde va John Kennedy y le dispara, y dicen, así fue, y realmente no es así. Entonces, la gente que no conoce se deja llevar por esas situaciones. Por eso, para mí, lo peor que pudo haber existido es el Internet, y para culminar, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a veces nos ponen en Internet, nos meten informaciones que no son ni corroboradas ni verídicas. Entonces necesitamos nosotros encontrar libros como este, donde existe alguien que revisa, compila y todo, y son datos verificables. Y de esas historias que nosotros nos tenemos que agarrar. Por supuesto que tenemos que entender la oficial, pero también tenemos que abrir nuestras mentes a escuchar otras historias de otras personas. Por eso es que existe la historia crítica o no oficial. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿alguna pregunta al momento? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Creo que me extralimité. Ajá. Me fui mucho. Uh-huh. Ay, Dios, 20 años se quedó corto. Uh-huh.
Ujú. Correcto. Solo en lo que refiere, ese tema después lo vamos a tocar. En cuanto a internet, no, yo me extralimité un montón, pero sí, por favor, cuando ustedes trabajen, yo creo que lo van a ver ahorita en el curso lo vieron en comunicación, que no hay que dejarse llevar solo por lo que dice internet, sino tratemos de buscar la fuente. Yo, por ejemplo, busco mucha información a veces en internet, pero trato que sean como que escáneres o PDF de libros. Entonces, me es más cómodo, pero o Wikipedia, entonces busco Wikipedia y medio encuentro o para encontrar el sentido, y después busco la bibliografía, empiezo a ver cómo encuentro los libros que a veces tengo la suerte de estar escaneados. Entonces, sí es, la verdad, el internet lo que vino es a ayudarnos a una rápida comunicación y conocimiento de todos los temas. Ahora sí, con inteligencia artificial, ahí sí ni hablemos. A ver, por favor, Cantón. Sí, gracias, estimado Lick. Sí, yo percibí lo que usted decía, que no está criticando 100% el internet. Lo que veo es de que, por ejemplo, ahorita los universitarios están alejados de la realidad nacional. Entonces, el compañero Fernando, tenemos acceso a tecnología, pero estamos alejados de lo que está sucediendo. Por ejemplo, él mencionó, nos enteramos unos 2 o 3 días, algo histórico, ¿verdad? Que yo me puse a leer de la Universidad de San Carlos. No existía ni Twitter, ni Internet, ni Insta, ni nada de eso. Y en 1968, en París, se lleva a cabo una reforma universitaria del líder estudiantil Cohn-Bendit, y su segundo era Alain Touraine, que los apoyó ya por Sartre, que rechazó el Premio Nobel de Literatura, en el 68. Y el movimiento estudiantil de San Carlos en 1972-73 hace una reforma universitaria en la universidad, la más grande reforma que ha tenido la universidad, logrando que se dé esta historia crítica, ¿verdad? Es decir, bueno, tratando de analizar la historia oficial. Y vemos nosotros en los informes de Naciones Unidas, por ejemplo, 2012, el 95% de los estudiantes entrevistados votaron por el Partido Patriota de los universitarios de San Carlos. El 95%, y después diciendo que Otto Pérez y Valdete eran ladrones. El 97% de San Carlos fue a votar por Jimmy Morales, y estoy seguro que fueron a votar por Yamatei. O sea, también tenemos que cuestionarnos que ese voto crítico que dice Fernando no se ha demostrado hace mucho tiempo. Pues ahorita, como usted lo está mencionando, estoy haciendo uso de lo que usted dice, pensar también si el sistema me está poniendo estas dos opciones, es porque el sistema también me está manipulando. O sea, está buscando sin que yo vea esas cuestiones, ¿no? Entonces creo que no se trata de que nosotros como una generación critique a otra, porque la San Carlos, lo que usted está mencionando, en los 70 lo hizo, ¿verdad? Estudiantes, o sea, 19, 20 años, criticando la historia oficial del país. Y ahora, supuestamente en las redes, pero vemos que lo que hicieron hoy del paro nacional, ahí está la participación del sancarlista, casi nadie. O sea, que no es cierto que haya un voto pensante. Debemos hacer una autocrítica a la Universidad de San Carlos, que hemos dejado, digamos, de hacer esos aportes que tendríamos que hacer, y que usted, pues, su primera clase, creo que nos está instando a que pensemos de manera crítica, ¿verdad? Claro, claro. No, miren, el tema de lo que tocó de la Universidad de San Carlos, antes, la San Carlos ya estarían ahí parados, cerrada la universidad y vámonos a manifestar hoy, pero ni un pinche comunicado han hecho, ¿sí? Ni la AEU, ni la AED, ni nadie. Normalmente antes sacaban comunicados así gruesos, diciendo que si no, nos vamos hasta lo que se venga. Y entonces hoy, calladitos, ¿sí? Muchos intereses mezclados ahí, ¿verdad? Pero hoy, porque están metiendo a la universidad dentro del pacto de corruptos que hay, ¿verdad? Entonces, pero sí, la universidad tiene una participación en el ámbito político que hoy definitivamente no existe. Ahora están mejor los de la Landívar. Cierran la universidad y vámonos, pues. La Landívar hizo tales cuestiones. Cuando fue lo de Otto Pérez Molina, yo me recuerdo que sí nos convocaron como profesores y salimos a manifestar. Yo me conseguí mi piñata, que me la regalaron, de una guillotina, y me la llevé para todo el camino. Como no pesaba, la aguanté caminar con todo el tiempo, caminamos con toda la universidad, cuando se unieron todos los sectores. Hoy vemos a una universidad apagada, callada, ¿sí? Tristemente. A ver, bueno, pero para continuar y no cerrarnos en dramas,
vamos a esta parte de aquí. Bueno, entonces tenemos que las concepciones de tanto la historia oficial, que es la que escribe la clase dominante, también tenemos una crítica que es escrita por los que no son de la parte oficial, pero dice, estas concepciones se han ido modificando con el progreso de las ciencias en general y de la sociedad en particular, lo que ha desembocado en una corriente burguesa y el materialismo histórico. La corriente burguesa dice, por su lado, la corriente burguesa se caracteriza porque impugna el materialismo histórico, porque la mutilan, la deforman, quitándole su verdadero contenido revolucionario. Niegan que existan leyes científicas que determinen el devenir de los pueblos. No analizan los motivos más profundos que realmente provocan los cambios sociales. Olvidan o soslayan el antagonismo de clases sociales, causa básica del movimiento histórico. ¿Sí? Entonces, ellos argumentan de que no existen leyes científicas que determinen el devenir de los pueblos, porque si estamos hablando de leyes científicas, son aquellas que pueden ser sometidas a su repetición, ponerlos a hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de experimentos sociales, eso no lo podemos estar repitiendo constantemente. Entonces, ellos lo único que analizan de que estamos ante un hecho histórico, pero eso no está regulado por ninguna ley científica ni ninguna que lo explique. Ahora hay una ley, una ciencia, que es la sociología, que se encarga del estudio del ser dentro de la sociedad. Ok. No analizan los motivos, dice, más profundos que realmente provocan los cambios sociales. Porque ellos hablan, ¿cuáles son los cambios sociales? Y la corriente burguesa nunca va a decir, porque nosotros hemos sido los desgraciados que hemos provocado todo eso. Pensemos, la Revolución Francesa. Cuando aquella reina, a mi compañera, le preguntaron, le dijeron, miren, ¿cuál es? Ella pregunta, María Antonieta, dice, parece que no es tan así la historia, pero ella dice que está viendo la gente reunida en el Palacio de Versalles, sí, en el Palacio de ellos, no sé, es Versalles, y le pregunta a una de sus criadas, y le dice, mire, ¿por qué está la gente ahí reclamando? Es que la gente está en revolución, tienen hambre, quieren pan. Ahí entonces si tienen hambre, ¿por qué no les dan pasteles? Fue una respuesta de lo más idiota y todo, después se le costó la cabecita a la señora, ¿eh? Pero entonces ellos no van a contar que fueron sus desmanes lo que provocó una revuelta del pueblo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar las historias de los que formaron parte de esa Revolución Francesa y que nos van a contar la verdadera historia de las situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la Revolución Francesa nos hablan de la toma de la Bastilla. Y uno se queda así, bueno, ¿y por qué la toma de la Bastilla? ¿Eh? Que era una de las prisiones, porque eso era como el ícono o un emblema del poderío de los burgueses de la clase francesa. Y entonces al tomar eso, les resta un poder a estas gentes. Entonces, después tienden al aislamiento de los fenómenos estudiados, es decir, los reprimen. El historicismo, concepción burguesa, considera que a diferencia de las leyes naturales donde los fenómenos se repiten, el hecho histórico es irrepetible y por lo tanto único. De esa cuenta, considera que los hechos sociales se tratan únicamente con fenómenos particulares e irrepetibles en esencia. El historicismo deriva en descalificar el carácter científico de la ciencia. Pero como yo les platiqué anteriormente, la historia se está repitiendo constantemente. Todo es un ciclo. ¿Cómo es que la Tierra gira alrededor del Sol? Es un ciclo. Vemos muchas cosas que ahorita no se me vienen a la mente, pero normalmente es un ciclo, ¿sí? Son ciclos que se van repitiendo en distintas formas. Por ejemplo, ahí fue la Revolución Francesa, en Guatemala fue la independencia de Guatemala, después hay los demás países que se fueron independizando, ¿sí? Como fue El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, etcétera, ¿sí? Entonces, pero ellos niegan
esa repetición de un hecho histórico. Por supuesto que no se va a repetir la Revolución Francesa tal cual fue, sino se va a dar en distintas formas, en otras formas un poquito más evolucionadas. Ahora bien, el materialismo histórico. Contra esa falsa interpretación y como resultado de los grandes adelantos científicos, así como de las luchas sociales, se levanta el materialismo histórico, método científico creado por Karl Marx y Federico Engels, quienes atribuyen el papel básico en los diferentes acontecimientos. Yo puse Federico Engels, pero no estoy seguro si es el nombre de Federico. Dice, quienes atribuyen el papel básico en los diferentes acontecimientos a la personalidad aislada de los caudillos o héroes sin tomar en cuenta el pueblo, verdadero motor de los cambios históricos. Es considerada como la filosofía viva, porque las condiciones que la engendran, explotación, crisis y guerras capitalistas, no han sido aún rebasadas. Esta concepción hereda de las interpretaciones críticas de las ciencias sociales, un proyecto transformador y revolucionario para transformar el sistema capitalista por el proletariado. Entonces vemos de que ya el materialismo histórico rechaza la historia oficial y se va con las interpretaciones críticas que vienen haciendo otras personas que son parte de esa historia de un pueblo, ¿sí? Dice, se trata más bien de una historia cultural que busca identificar los modos de construcción cultural de una determinada realidad social. Es indispensable para comprender la sociedad en su conjunto desde su diversidad, con ética y transparencia. Se puede decir enseguida que el estudio de las fuentes y el uso de los procesos indirectos no son muy útiles a la verdadera crítica si uno no se guía principalmente por el amor ardiente a la verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos la historia que escribieron de la conquista. Y yo nunca he leído un libro de esos, pero me imagino que lo pintan como que fue lo mejor que le pudo haber pasado a América. Por supuesto que hay otros cronistas que empiezan a hablar sobre la forma en que se trataba al indígena en ese momento, ¿sí? Y vamos a encontrar muchas historias de la explotación. Por ejemplo, ¿cómo entró el cristianismo aquí según las historias oficiales? Vino la evangelización, ¿sí? Es aquello que vengo yo, les hablo y los convenzo. Pero realmente, ¿cómo fue esa historia? Fue a base de torturas, de matar gente, masacrar, simplemente por no aceptar las creencias de la Biblia que en ese momento les querían imponer. Ellos tenían sus propios dioses y después hasta los hicieron pecadores por creer en otros dioses. Y entonces, tenemos dos lados de la historia. A cada quien le corresponde creer cuál fue esa, ¿sí? Entonces, vemos que nuestra historia guatemalteca ha sido contada, por supuesto, del lado del poder dominante. Y lo que pasa es que eso sí podían dominar bien, porque la otra gente, ¿qué acceso a la cultura podían tener? Entonces, ellos no tenían chance de poder escribir. Entonces, por eso vemos el baile de la conquista, la danza del toro, y no sé qué, que tratan de reproducir aspectos históricos de lo que realmente fue la invasión de los españoles acá en Guatemala. ¿Cuál fue la independencia de Guatemala? Nos independizamos, somos un pueblo libre. Lo que estaba pasando es que la clase con poder que existía en ese momento se estaba independizando de la corona española porque ellos no querían pagar nada. Así de sencillo. Entonces ahora había que pagarles a ellos el impuesto, el tributo, lo que se formara, ¿sí? Y entonces esas son las cuestiones de la historia que nosotros tenemos que aprender, pero tenemos que abrir nuestra mente, no cerrarnos a lo que nos dice alguien, ¿sí? Porque tenemos que, miren, para ser bastante cultos tenemos que cuestionar, preguntarnos por qué esto, por qué aquello, lo otro, pero por qué, por ejemplo, yo me cuestiono mucho y ustedes van a decir todo contra la Biblia. ¿Quién dispuso que los libros que están en la Biblia son los que tienen que ser? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Quién dispuso que son los libros de qué? Es un concilio y no sé qué, ¿y por qué no pusieron los libros apócrifos? ¿O por qué no pusieron tales otras cuestiones? Que no les convenía, ¿sí? Entonces, van armando conforme ellos están tratando de dominar. ¿Estamos? Y eso incluye todo. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar buscando la verdad de los sucesos históricos que se han venido dando durante el tiempo. Ya ven que hemos hablado de varios temas
y hemos encontrado que existe una historia oficial y existe una historia crítica. Entonces, ahí se los dejo yo al juicio de cada quien, que se pongan a investigar más sobre esos temas. Mario Vargas Llosa me pueden decir, sí, pero él no es guatemalteco, él es peruano, pero es un tipazo el tipo. Esos no escriben solo por escribir, esos consiguen libros, escriben, buscan documentos y entonces ellos van creando esas historias. Ok, ahora, la historia como ciencia, dice. ¿Alguna pregunta, algún comentario al momento? Correcto. ¿Qué nos significó la independencia de Guatemala? Perder Chiapas y Tabasco, porque cuando se independizan, no hay ni para dónde agarrar. Entonces, y la Confederación, nos anexamos a México y nos echan de ahí, y solo para que nos vayan Chiapas y Tabasco. Correcto. Entonces, México recuperó con Chiapas y Tabasco lo que Estados Unidos les había robado de Texas, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces vamos a lo siguiente, la historia como ciencia. Cuando sean las -5 me avisan y así terminamos clase para que se puedan preparar para su siguiente clase. Y vamos a dejarlo solo hasta aquí en la historia como ciencia. El avance de las disciplinas experimentales, dice, han provocado que en las orientaciones burguesas de las disciplinas sociales se les tome aquellas como referencia obligada con miras a validar estas últimas. El positivismo basó gran parte de sus planteamientos en la tesis de que las sociedades en su desarrollo un proceso analógico al funcionamiento de la naturaleza, por lo que reduce, o sea, es proceso analógico, es comparativo, ¿eh? Por lo que reduce el estudio de la sociedad a la aceptación crítica del método básico usado por las ciencias naturales, que es el método científico. Mientras el neopositivismo, dice, le niega validez a las ciencias sociales, dado que a la sociedad no responde a leyes, entendida esta como los que son objeto de estudio de las ciencias naturales exactas, con sus características de precisión, cuantificación, repetición y experimentación. De igual manera, dice, el historicismo argumenta que las únicas ciencias que existen son las que se abocan al estudio de la naturaleza. O sea, estamos hablando de biología, química, medicina, tarara. Y que solo que solo se haya sujeta a leyes, por lo que no admite que la historia tenga carácter científico y la ubica como una disciplina del espíritu. De esa cuenta, el historicismo interpreta los procesos históricos como una serie de hechos aislados, sin relación causal y sin apuntar a ninguna tendencia. Hecho que es falso. Por ejemplo, ¿qué influencia tuvo la Revolución Francesa en Guatemala? Mucha, ¿sí? Porque de ahí vienen, si ustedes ven el artículo 4 de la Constitución Política de la República, habla sobre el derecho a la dignidad que tenemos. Pues eso no se lo inventaron los diputados de aquí o los de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ya viene de un devenir histórico que se ha venido configurando y que se ha venido transmitiendo a diversos países. Créanme que a pesar de que los medios de comunicación en aquel entonces eran bien limitados, por decirlo así, pero sí existía una comunicación bastante variada, porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la independencia de Guatemala, también se estaba fraguando la independencia de El Salvador, y había comunicación de lo que estaba sucediendo. Por eso es que ustedes ven de que muchas independencias de los países de Centroamérica son bastante cerca a la nuestra, ¿sí? Por ejemplo, la de México creo que es 21 es en septiembre también, pero no me recuerdo bien la fecha, pero son bien precisas. ¿Pero por qué? Porque habían comunicaciones en esos sentidos. Por lo tanto, yo no comparto de que la historia sea un hecho aislado, sin relación causal y sin apuntar a ninguna tendencia, ¿sí? Existe un proceso en filosofía que ustedes lo van a ver en su momento,
que el devenir histórico se llama un principio, que todo, no sé si es el devenir, no, el principio de la concatenación, que todo está concatenado, todo hecho, yo lo que realice, tiene un efecto en ustedes. Por ejemplo, yo estoy dando una clase hoy, por ejemplo, hoy a muchos les voy a abrir la mente que tienen que ser más abiertos para escuchar temas históricos. Yo causé un efecto, la relación de causa y efecto existe también, que va con la concatenación. Eso lo van a ver en filosofía. Si algún día tienen duda de filosofía, me cuentan, y con mucho gusto. Entonces, dice que, a pesar de lo anterior, dice, se debe establecer el carácter científico de las ciencias sociales y, por ende, de la historia. Marx señala con claridad de la forma de conocer ambas realidades al decir que si la probeta, el microscopio, son los más adecuados para estudiar la naturaleza, para la sociedad nos puede ver la abstracción, la lógica, la dialéctica. Es claro que el hecho social no se puede reproducir en un laboratorio. Aún así es factible mediante la aplicación del método científico estructurado por y para las ciencias sociales, hacer el análisis de las causas, contradicciones, desarrollo y las expectativas de los hechos históricos. Ejemplo, por ejemplo, aquí está la Revolución Francesa, hecho irrepetible y acontecimiento único. No quita validez al hecho de que se hayan descubierto por los historiadores leyes profundas que llevaron a este suceso y encuadrarlos en un marco general. Las transformaciones revolucionarias burguesas lanzadas contra las clases que detentan el poder, la aristocracia feudal y la iglesia. Dentro de este prototipo podemos incluir la independencia de los Estados Unidos y algunas colonias españolas. Bueno, y entonces vamos a ir dejando en esta diapositiva el tema. No sé por dónde me quedé, voy a ver la materialismo histórico, historia como ciencia. Me quedé en la número 8 para el miércoles. Entonces, antes de terminar clase, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre el curso o sobre la clase que vimos hoy? Con mucho gusto. No, miren, yo alegué y rebuzné y pataleé porque no, a mí tienen que darme de leyes. A mí yo tengo una maestría en penal o civil. Yo litigo, yo peleo juicios, entonces a mí que me den eso, pero me dieron el curso, pero al final de cuentas me gustó. Me gusta el curso porque tenemos mucho de dónde jalar y de dónde mucho compartir entre todos. Pero mire, licenciado, preciosa la clase, me encantó, me encantó. Ah, bueno, que me alegra que les haya gustado y en el camino vamos a ir a encontrar, de repente algún día vamos a encontrar un poquito cosas aburridas porque son puras, son cuestiones que no tenemos cómo interpretarlas, pero y ahí nos vamos a abrir en algunos momentos. Lo que no nos diera tal vez tiempo a poderlo dar en clase, vamos a dejar algún tipo de trabajo. ¿Estamos? Ajá. Uh-huh. Es que es la historia oficial. Tenemos que entender la historia crítica, ¿va? Y, por supuesto, ese tarantón, más que dárselas al otro, más eso no puede llegar.
Pero ahora solo les cuento que ahora los que salen a manifestar son drogadictos y alcohólicos. Palabras de Manuel Valdizón, palabras de Carlos Pineda. Ahí se las dejo. Gracias, Lick. No vamos a platicar sobre ese tema político de nuestro país. ¿Sí? Gracias, Lick. Muy ameno. Gracias por sus palabras. Que les haya gustado, qué bueno que les gustó la clase. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, se me cuidan. Lick, solo una cosa, va a compartir la diapositiva. No, voy a hacer algo mejor. Después les voy a compartir el texto en Word para que ustedes lo tengan así como que fuera libro. Muchas gracias, muy bien, Lick. Feliz noche. Vayan, tengan feliz noche todos, se me cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Gusto. Feliz noche. Feliz noche.